Agenda de gala para el jeque de Qatar de visita a nuestro país desde ayer. El jeque y su comitiva han sido agasajados como merece el segundo mayor productor del gas del mundo en los tiempos que corren. Hoy se ha reunido con la COE, que ha recibido con satisfacción al jeque y su anuncio de invertir casi 5.000 millones de euros en nuestro país como punto de partida para fortalecer relaciones. Pero las relaciones diplomáticas no son tan buenas con todos los países. Rusia acaba de anunciar la expulsión de 27 diplomáticos españoles, a los que da 7 días para abandonar el país. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quizás nos distraemos en estos problemas graves, sin duda, pero no tanto como que la Tierra vaya siendo cada vez menos habitable. La Organización Mundial de Meteorología advierte de que la temperatura global podría incrementar 1,5 grados en los próximos 5 años. No es un dato seguro, dicen, pero podría serlo al 50%. Así que en este lustro nos jugamos a cara o cruz el futuro del planeta. Actualmente el récord de año más cálido en la historia es 2016, pero podría haberse superado entre este 2022 y 2026. Esto tendría graves consecuencias para el planeta y para nosotros, sus habitantes. Los océanos van a seguir calentándose y volviéndose más ácidos. El hielo marino de los glaciares se seguirán derritiendo y se incrementará el nivel del mar, para que las condiciones meteorológicas sean cada vez más extremas. Malos augurios para el planeta. Bueno, otro problema diplomático o comercial. El primer ministro británico se está dando cuenta de que el Brexit ha sido un mal negocio para su país, por lo menos en Irlanda del Norte, así que ha optado por la solución más sencilla: saltarse los acuerdos alcanzados con la Unión Europea. Esa por lo menos es la intención con la que amaga, porque aún no se ha atrevido a llevarla a cabo. Boris Johnson no resulta un dirigente fiable para la Unión, que advierte de que el incumplimiento llevaría a una guerra comercial que no beneficiaría a nadie. Y también es signo de estos tiempos tan convulsos que lo inesperado ocurra. ¿Qué les parece que la Cámara de Representantes lleve a cabo un monográfico sobre ovnis? Bueno, un hecho histórico, puesto que nunca se había hablado de objetos no identificados de una manera tan pública. Estos avistamientos existen. Otra cosa es que su origen sea extraterrestre, porque el temor de Estados Unidos es justo el contrario, que su origen esté aquí, en la Tierra. Bueno, y vamos a comenzar en Ucrania, donde el ejército ruso asegura que ha capturado casi 1 millar de militares que se escondían en la acería de Azovstal. Habría acabado así con la última resistencia de la ciudad de Mariupol, mientras Europa se compromete a no dejar sin armas a Kiev. Mientras dure la invasión, dice que Rusia habría perdido ya el 15% de sus tropas desde que comenzó la guerra. Son los ucranianos ahora capturados que se escondían en los búnkeres de la acería de Azovstal. Era el último bastión en Mariupol, una ciudad destruida bajo control ruso. Kiev habla de operación de evacuación. Moscú se refiere a ellos como prisioneros. Desde el lunes se han rendido 959 militantes que estaban en Azovstal, asegura el portavoz ruso de defensa. Moscú continúa sus ataques en la región prorrusa de Donetsk, al este del país, como este bombardeo en el que al menos este niño de 9 años ha resultado herido grave. También han impactado misiles en Odessa, al suroeste de Ucrania, o esta bomba que habría matado a 8 soldados en una instalación militar en el norte. Estos ataques rusos son solo un intento de compensar sus fracasos en el este y el sur del país, cuenta el presidente Zelensky. Mientras, la Unión Europea garantiza equipo militar a Kiev y calcula que Rusia habría perdido ya el 15% de sus tropas. No sabemos cuánto tiempo puede resistir Rusia. Estamos hablando de resistir Rusia, dice Borrell, el jefe de la política exterior de la Unión. La OMS confirma 226 ataques rusos a centros sanitarios y hospitales de Ucrania. El saldo, al menos 75 muertos y 59 heridos. Esta misma mañana Suecia y Finlandia han entregado su solicitud formal, ahí lo ven, para entrar en la OTAN. Lo han hecho en la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas. Los aliados les han prometido protección desde ya frente a Rusia mientras dure este proceso de adhesión. Los 30 países que integran la OTAN deben dar ahora el visto bueno, incluido Turquía, que de momento sigue siendo reticente.
Consecuencia de la guerra en Europa y España es que busquen nuevos socios. El emir de Qatar anuncia en su visita a nuestro país una inversión de 4.700 millones de euros. Qatar es el mayor exportador de gas natural licuado y este viaje se produce en un momento crucial con la crisis energética por la guerra y con las complejas relaciones que mantiene España con Argelia, que es nuestro principal suministrador de gas. Alfombra roja y máximos honores para el emir de Qatar en su visita a España, especialmente relevante por el trasfondo económico del viaje, aumento de las inversiones y también del suministro de gas del país árabe, segundo exportador mundial tras Estados Unidos. En la agenda de este miércoles, un doble compromiso. Primero, reunión con representantes de la COE y más tarde recibimiento en Moncloa. Y en esta nueva era queremos contar, querido ministro, con Qatar y crecer junto a Qatar. Por eso, para finalizar, me gustaría invitar a los inversores extranjeros a apostar por este país, por España, a creer en España. El anuncio del jefe de Estado catarí de invertir 4.700 millones en España arranca el compromiso de los empresarios. El viaje coincide con el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países y eleva el nivel de los lazos bilaterales al de asociación estratégica. Con este salto, España pasa a un selecto y estrecho club de países con los que Qatar mantiene esta alianza, entre los que se encuentran Estados Unidos, Francia, Italia, Japón o China. Negociaciones por el gas que podrían haber tensado aún más las relaciones con Rusia. El Kremlin ha expulsado a 27 empleados de la Embajada de España en Moscú y del Consulado de San Petersburgo. Han sido declarados personas non grata. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha explicado que esperaba este paso, pues anteriormente en abril España expulsó a diplomáticos rusos. Tienen los diplomáticos españoles 7 días para abandonar el país. Yo ya dije cuando anunciamos la expulsión de los 27 diplomáticos y personal diplomático ruso que en estas situaciones se daba una reciprocidad simétrica o casi simétrica y lo estábamos esperando. Los diplomáticos no son los únicos en irse, también lo hacen empresas tan emblemáticas como McDonald's, que se va como protesta por la guerra. Anuncia que abandona Rusia tras 30 años en el país. La compañía va a vender su negocio en el mercado ruso, donde tiene 850 restaurantes y 60.000 empleados. Hace 2 meses la cadena de comida rápida ya suspendió todas sus operaciones por la guerra. McDonald's cuelga el cartel de cerrado en sus 850 restaurantes de Rusia y anuncia su adiós definitivo. El gigante estadounidense abandona el país soviético como consecuencia de su desacuerdo con la guerra de Ucrania. Lamento mucho que esté cerrando, dice Cristina, residente de Moscú, parada frente a una sucursal, ahora vacía, en la Plaza Roja, junto a las paredes del Kremlin. Es triste, por supuesto, porque ya estoy acostumbrada a comer mi helado favorito, añade Estela. Otros moscovitas se han mostrado menos preocupados. McDonald's no ha traído ningún beneficio para la salud de nuestra gente, así que todo es para bien, dice Sultán. La partida tiene un gran peso simbólico porque fue una de las primeras marcas occidentales en establecerse en el país en 1990, justo antes de la caída de la Unión Soviética. El gigante estadounidense de la comida rápida ya busca un comprador local para su red de restaurantes. Bueno, pero hay quien se ve perjudicado por esta situación y quien no. Miren el régimen venezolano, quien no solo está teniendo sanciones, no teniendo sanciones, es que Estados Unidos se la está quitando a instituciones y a algunos políticos buscando abrir un diálogo con la compañía venezolana de petróleos de Venezuela. Esta podría convertirse en una nueva fuente de hidrocarburos. También con Cuba, después de bastante tiempo, se reanudan algunos vuelos comerciales. Nicolás Maduro está de enhorabuena. Después de que Estados Unidos anunciara su intención de relajar algunas de las sanciones impuestas contra políticos e instituciones venezolanas. El futuro va a ser grandioso. Así, Chevron, la compañía petrolera americana, podría negociar con la empresa Petróleos de Venezuela, ahora considerada como una posible nueva fuente de combustible, aunque en rueda de prensa el gobierno de Biden prefiere referirse a los avances en cuanto al diálogo de la oposición venezolana con Maduro.
y no solo Venezuela. Estamos extremadamente felices porque por la reapertura, por los avances que se están teniendo. Van a mejorar la vida tanto de los cubanos allá como los cubanos aquí. También Estados Unidos levanta algunos límites a Cuba, por ejemplo, permitir la vuelta de los vuelos comerciales, muchos de los cuales habían sido suspendidos por el expresidente Donald Trump. Bueno, y atentos porque el Reino Unido vuelve a amagar con incumplir los acuerdos alcanzados con la Unión Europea para el Brexit. El descontento con la situación en Irlanda del Norte, territorio británico, con fronteras terrestres con Irlanda, territorio de la Unión, empuja a Boris Johnson a simplemente saltarse a la torera lo acordado. Bruselas recuerda lo obvio, que los acuerdos son para cumplirlos. La alternativa sería una guerra comercial que no beneficia a nadie. Antes de que Reino Unido saliera de la Unión Europea, se firma el protocolo de Irlanda del Norte, intentando garantizar que la frontera terrestre entre, por un lado, Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, y por otro, la República de Irlanda, Estado miembro europeo, siga siendo segura. Mientras, Boris Johnson cede a la presión y estos días habla de que el pacto tiene que renegociarse. Argumentan un perjuicio a la economía inglesa y una mayor separación entre regiones. Pero al otro lado del Canal de la Mancha, Bruselas por ahora se opone. Y le implora al primer ministro británico que respete los compromisos ya pactados. También advierte, el proyecto de ley que pretende presentar en las próximas semanas altera un tratado internacional y por ende Europa responderá con todas las medidas posibles. Hablamos con Pablo Antonio Fernández Sánchez, es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, parece que el problema está en una de las fronteras terrestres del Reino Unido, que es la de Irlanda del Norte. Y aquí hacemos una apreciación, la otra frontera terrestre está en Gibraltar. No sé si lo que ocurra en una tiene que ver directamente con lo que vaya a pasar en otra. Probablemente sí, claro, porque Gibraltar también va a ser deudora de ese acuerdo, pero bueno, la frontera en sí misma no es la terrestre la que está en peligro, la que estaba en peligro es la frontera marítima, porque este protocolo lo que hacía es tener una frontera imaginaria entre el Ulster, en la parte norte de Irlanda o Irlanda del Norte, con el resto del Reino Unido. Por eso la problemática, claro, lógicamente. Pero claro, no es en sí mismo la frontera con Irlanda. Estamos ante un problema, Pablo, estamos ante un problema burocrático que tiene que ver con la circulación de bienes entre las dos Irlandas. No es burocrático, que va, es de fondo. Por eso se hizo eso que se llama protocolo, es un tratado internacional, y es un tratado internacional que se hace entre la Unión Europea y el Reino Unido una vez que sale de la Unión Europea y por lo tanto está sometido además al derecho de la Unión Europea, porque es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que en última instancia tendría que decidir el incumplimiento por parte del Reino Unido. Es decir, que no es una cuestión solamente burocrática en absoluto. Fue muy complejo hacer aquel protocolo, ya la propia Unión Europea no quería esa frontera en el mar, es decir, que separara la producción, digamos, la libre circulación de mercancías, que es lo que por un lado se quería salvaguardar con la Unión Europea, pero era imposible salvaguardarla también con el Reino Unido, porque si no eso era haber continuado las mismas circunstancias que había antes, solo que ahora se ejerce el control de personas por parte del Reino Unido, que era lo que no quería la Unión Europea. Claro, consecuentemente, es una violación de una norma internacional y traerá sus consecuencias jurídicas y económicas, porque puede haber fortísimas multas, claro. Claro, o sea, ahora la cuestión no es la primera vez que amaga Boris Johnson con saltarse el acuerdo, pero la cuestión es qué pasaría si lo hace, qué ocurriría en esa situación. A ver, en el derecho internacional lo que no tenemos es una cárcel en la que metamos al señor Boris Johnson en la cárcel. Es decir, no existe, digamos, ese marco que lo asociamos aquí con la imposición. No tenemos una policía internacional que vaya a buscarlo a su casa. Es decir, eso no existe. Pero hay recursos, instrumentos, sobre todo jurídicos, pero también los hay políticos, por supuesto. Uno de ellos, por ejemplo, el tema Gibraltar. Yo creo que es evidente que se está retrasando sobremanera el tema de darle una solución definitiva a la cuestión gibraltareña, precisamente porque hasta tanto no se tenga resuelto el problema de Irlanda del Norte, no se va a resolver el de Gibraltar. Claro, porque el acuerdo en torno a esa frontera tampoco se ha firmado todavía, en torno a Gibraltar. Parecía que iba a avanzar ahora, pero no.
Sí, no, hay algunos avances hechos, por lo que acabo de ver el informe que el ministro principal de Gibraltar, antes de ayer, ante el Parlamento de Gibraltar, anunció lo que pudo, porque tampoco podía hacer mucho más, dado que las negociaciones son secretas. Pero bueno, parece que los grandes aspectos están más o menos resueltos. Por lo que yo deduje de sus palabras, incluso hasta el control de las personas en el puerto y en el aeropuerto de Gibraltar para hacer desaparecer la verja, aunque inicialmente por 4 años nada más con personal de Frontex, pero bueno, incluso vi que había aceptado que España fuera la responsable ante la Unión Europea del control migratorio, por supuesto. No puede serlo de otra manera, claro. Poniéndonos en lo peor, en una guerra comercial, imaginemos que finalmente se rompen esos acuerdos, Europa reaccione y llegamos a una guerra comercial. ¿Quién es más débil en esta parte o quién saldría más perjudicado, el Reino Unido o la Unión? Yo creo que sin lugar a duda el Reino Unido. El Reino Unido está muy, muy débil en todos los francos, no solamente en el comercial, pero en este también. Bueno, la Unión Europea sigue vigente, tiene países muy poderosos, no solamente desde el punto de vista de la presencia económica en el mundo, ¿no? Alemania, Francia, Italia, España incluso, ¿no? Es decir, no solamente eso, sino hay otros países también que son más pequeños pero que tienen mucho poder económico y por lo tanto yo creo que el Reino Unido no le saldrían las cuentas, sinceramente, no le salen ya las cuentas, ya sabe que la cantidad de problemas internos que están teniendo, lo que ocurre es que, bueno, fue un primer ministro que apostó por una vía y ahora le es muy difícil decir que aquella vía era un error y que fue un fracaso, bueno, pero tendrá que reconducirla. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre y si se llega a un acuerdo después de este nuevo amago de no hacerlo por parte de Boris Johnson. Pablo Antonio Fernández, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Buenas tardes. Bueno, vamos hasta otro punto, hasta América, en México concretamente, donde la policía ha logrado detener al presunto asesino de 2 periodistas en Veracruz. Se trata de este hombre que van a ver, Antonio de Jesús, alias El Mara. El sospechoso será puesto a disposición judicial en las próximas horas. No se descarta que haya más implicados. Con las muertes de Sheila, Joana y Yesenia, son ya 11 los periodistas asesinados en lo que va de 2022 en este país. Por cierto que las autoridades estadounidenses han descubierto toda una obra de ingeniería criminal, un narcotúnel, así lo han llamado, que cruza la frontera desde Tijuana hasta San Diego, en California. Su finalidad es el contrabando de drogas. Estas son imágenes del interior de un pasadizo subterráneo y clandestino descubierto por autoridades federales en Otay Mesa, en la fronteriza ciudad de San Diego, en California. Tenía rieles, lo reforzaron con acero y contaba con iluminación y sistema de ventilación. Encontraron la salida en una bodega en un parque industrial llamado Amistad, tras vigilar y seguir a varios sospechosos desde marzo. Anunciaron la detención de 6 personas en San Diego, a quienes les decomisaron cocaína, metanfetamina y heroína, con un valor aproximado a los $25 millones. Cargaban y descargaban cajas llenas de droga. El fiscal de distrito se puso creativo y dijo que ya no habría luz al final de este narcotúnel. La excavación mide más de medio kilómetro de largo, está 18 metros bajo tierra y tiene un diámetro de casi 1,5 metros. Del otro lado, la policía de Tijuana y el ejército mexicano custodian la vivienda donde localizaron la entrada, pero ahí no hay detenidos. Los vecinos dicen que nunca vieron nada sospechoso. No se miraba que sacaran ni tierra ni nada de ahí. A 2 casas de donde hallaron la entrada pasa un túnel descubierto hace años. Como esta casa está toda reventada porque por aquí por abajo para atravesar uno hasta allá hasta el otro lado. Sí. En esta colonia han descubierto más de media docena de estos pasadizos. Según datos del gobierno estadounidense, desde 1993 son 90 narcotúneles los detectados tan solo en California. Bueno, en nuestro país es noticia la detección de 8 casos de viruela del mono. Todas están pendientes de las pruebas genéticas para confirmar que se trata de esta enfermedad. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que no es probable que vaya a generarse una transmisión importante, pero dice que no se puede descartar. Por su parte, Margarita del Val explica que la enfermedad es molesta pero no grave. No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Estamos trabajando con todas las hipótesis posibles. Es una enfermedad razonablemente benigna, pero muy molesta, porque las heridas que causa son muy grandes y bueno, pues es un problema.
Enseguida hablamos de una epidemia que sí parece que está entre nosotros, la del insomnio y de los nuevos tratamientos que surgen para combatirla. No tardamos. Cinco minutos para las 2 de la tarde. Buenas tardes de nuevo. Hablamos de un medicamento que ha aprobado la Unión Europea, la comercialización de una sustancia, un producto para paliar el insomnio crónico. Se llama este medicamento Daridorexant y aseguran sus promotores que tiene pocos efectos secundarios, que no crea tolerancia ni deja somnolencia al día siguiente, aunque reconocen que no es la solución definitiva al problema de la falta de sueño. Un problema que alcanza casi la categoría de epidemia. Se calcula que entre el 6 y el 12% de la población europea es insomne. No duerme o no lo hace lo suficiente. El fármaco en cuestión bloquea la activación de unos receptores llamados orexina, un tipo de hormona que mantiene la vigilia y así permite que se llegue al sueño. Bueno, vamos a ver hasta qué punto es un avance este medicamento en este problema que padece tanta gente. Milagros Merino es doctora y presidenta de la Sociedad Española del Sueño. ¿Qué tal, Milagros? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un 10% de la población o hasta un 12% parece una cantidad notable, un porcentaje notable. ¿Esto ha sido siempre así o el insomnio es una enfermedad de nuestro tiempo? A ver, el insomnio es una enfermedad de países ricos. Yo creo que ahora los ucranianos estarán sufriendo mucho insomnio, pero lo que les preocupa es la supervivencia. Nosotros en la posguerra, pues probablemente la gente lo pasaría muy mal, tendría insomnio, pero ese no era su principal motivo de preocupación. Es una patología más bien de la sociedad moderna, en la que ya tenemos cubiertas las necesidades básicas y ya lo que queremos es ir algo más, a tener mejor salud y tener un mejor descanso. Y luego encima, la sociedad actual tendemos a hacer varias tareas al mismo tiempo. Podemos estar con un ordenador delante, con la televisión puesta o la música encendida y hablando con nuestra pareja mientras tanto o con un amigo, con lo cual todo eso predispone a que estamos en un estado de hiperalerta permanente que dura 24 horas y también afecta a la noche. Sobre este medicamento en concreto, la verdad es que bueno, por lo menos el anuncio que se hace sobre él parece prometedor, que no tiene efectos secundarios, no genera tolerancias, que al día siguiente uno se despierta con energía. Casi cabe preguntarse por qué no lo tomamos todos, ¿no? A ver, no existe el hipnótico perfecto como no existe el hombre perfecto ni la mujer perfecta. Sí es muy bueno porque la ventaja que tiene es que no produce sedación durante el día y no produce dependencia ni tolerancia. Pero son estudios hechos hasta ahora. Luego veremos qué ocurre cuando pasen 20 años de tratamiento. Es verdad que tiene unos efectos adversos leves, raros y bien tolerados. Claro, no es lo mismo que un fármaco nos dé un poquito de molestias digestivas a que nos produzca una hemorragia masiva. Entonces, realmente es un fármaco muy prometedor y los ensayos que se han hecho dan muy buenos resultados. Cuando tenemos insomnio, Milagros, ¿es señal de que algo pasa? Sí, realmente el insomnio, se habla de la hipótesis de las 3 P's. Hay unos factores predisponentes, perpetuantes y precipitantes. Es decir, hay personalidades más abocadas al insomnio, pero es verdad que luego inciden enfermedades médicas, inciden fármacos que se toman, vivencias, y hay algo, o bien no nos adaptamos bien a una situación, que es muy habitual, o bien tenemos falsas creencias sobre el sueño. Mucha gente piensa que tiene que dormir 7, 8 horas, que está bien en las recomendaciones, pero hay gente que duerme 5 horas y se encuentra muy bien durante el día y eso no es un insomnio. Y luego hay cosas que hacemos mal. Hay cosas que están mal en nuestro cuerpo, pero además hay cosas que hacemos mal. Y todo eso es lo primero que hay que eliminar antes de empezar a tomar una medicación. Claro, se habla mucho de la higiene de sueño, Milagros, de adoptar determinadas costumbres, de hacer las cosas bien. Probablemente muchos insomnios también acaben teniendo un cierto sentimiento de culpa, porque igual no se sabe por qué tienen insomnio, pero ellos se culpan a sí mismos de que algo están haciendo mal. Claro, el
eso es verdad. Hay muchas personas que ya han tirado la toalla y que, bueno, dicen algo va mal, porque además son pacientes que suelen ir a varios especialistas. Claro. O sea, no se quedan con el primer diagnóstico, porque el problema también, en cualquier patología, pues se trabaja en equipo. O sea, el paciente aquí tiene que hacer cosas, los médicos no tenemos la varita mágica. Entonces tiene que poner de su parte. Evidentemente, si damos toda una caja, un blister de medicación y el sujeto a las 4 de la madrugada se despierta y coge un ordenador y se pone a trabajar, pues la pastilla hace lo que puede, pero hay algo que el paciente también está haciendo mal. Muchas veces no somos conscientes de lo que lo hacemos mal y un poco pues hay que evaluar todo lo que se hace durante el día, porque el día marca la noche y la noche marca el día. Claro. O sea, vivimos 24 horas. Claro, lo que pasa es que también esto no es solo el cansancio por no poder dormir, es que me imagino que esto, no sé, en el metabolismo, no dormir o dormir menos de lo que se debe tener consecuencias también, ¿no? Pues sí, a ver, las consecuencias de no dormir no son los que estemos mal, estemos cansados y deprimidos, sino también tenemos peor tolerancia a las frustraciones, estamos ansiosos, hay problemas cardiológicos, hay hipertensión arterial, si hay un problema respiratorio asociado al insomnio o causante del insomnio, puede haber problemas de mayor predisposición al infarto, a los ictus, hay problemas metabólicos, sobrepeso, diabetes y hay problemas inmunológicos, bajan las defensas. Claro. Y muchos que nos estarán oyendo ahora, Milagros, dirán, voy a la farmacia a coger el Daridorexant rápidamente. ¿Se puede hacer? ¿Ya se comercializa o todavía no? No, todavía no. Queda tiempo. Esto puede crear falsas expectativas. Antes lo estaba hablando con un compañero. Claro, desde que se habla de ello, desde que se aprueba, hasta que aparece en farmacia, puede pasar más de un año. Entonces la gente lo está esperando y tal. Y luego hay que ver primero, habrá que gestionar los precios, la financiación por el sistema público y luego, por supuesto, necesita receta. Eso siempre. Bueno, pues nada, estaremos atentos a la llegada de ese medicamento que promete tantas cosas buenas, pero bueno, siempre lo cogemos con cuidado, por si acaso, con pinzas, como se suele decir. Milagros, ha sido un placer. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos hasta África. En uno de los países más grandes de ese continente, Nigeria, un grupo de menores ha encontrado en la danza una manera de huir de la delincuencia y del abandono escolar. El entrenador del grupo de baile aspira a ayudar a cuantos más jóvenes mejor e incluso sueña con que el baile les dé una posible manera de ganarse la vida. Joshua Anum ahora es feliz bailando con su grupo, pero no siempre fue así. Él mismo nos cuenta que hizo muchas cosas malas, de las que salió gracias a este grupo de baile, que también le ayuda a ir a la escuela y a leer. Su madre confirma lo bien que le ha venido este grupo a Joshua. ¿Qué podía hacer? Alguien al que le amputaron la mano desde chico. Ahora lo vemos mientras actúa y es muy feliz. The Incredible Kids, los chicos increíbles se llama su grupo y este es su creador. Ensayaba y los niños se acercaban y me miraban. Como muchos bailaban en la calle, decidí entrenarles. Luego vino una donación de un rico habitante de la ciudad que permitió mejorar sus entrenamientos y que les permite soñar con ganarse la vida bailando. Soy feliz cuando bailo y sé que la danza me llevará a algún lado, por eso amo bailar, dice Mika. Cuando estoy bailando no siento nada, soy libre y siento que tengo 2 manos y que no me ha pasado nada, añade Joshua. Emmanuel sueña con ayudar a más niños y ganar popularidad. Este baile ya lo han visto 55.000 personas. Bueno, y otra manifestación artística, mezclar conceptos en el arte. No le ha salido muy bien al protagonista de la siguiente historia. Un mural realizado por un artista español en Ecuador ha generado polémica entre los vecinos porque combina las tradiciones indígenas con un personaje de animación al que van a conocer enseguida. En Quito, Ecuador, no paran de mirarlo y preguntarse: no entiendo qué pinta Pikachu.
O sea, eso es lo único que me llama muchísimo la atención. Porque en un mural de cultura indígena aparece este conocido dibujo animado que tímido se asoma en el sombrero de una de las tejedoras. Para mi criterio se representa la cultura ecuatoriana, nuestros indígenas y todo, pero lo que no veo que tenga relación ahí, el Pikachu. Muy bonito, sí le hace falta bastante colorido al centro histórico. Obra de un artista español, el mural fue donado por la embajada de nuestro país en Ecuador. Yo no creo que estamos en capacidad, ninguna persona, de censurar absolutamente nada, pero sí criticar, reflexionar. Es terrible abrir esa puerta de la censura y como dije hace un rato también, desde el municipio no vamos a abrir esa puerta, vamos a respetar al artista. Forma parte de un proyecto de unas 17 obras que intentan darle mayor vida y cultura a estos edificios. Bueno, vamos con otro tema. Las acciones del gobierno ruso no solo impactan a los ucranianos, su propio pueblo sufre las consecuencias de la guerra por el control de la información y la persecución de los que cuestionan el liderazgo de Vladimir Putin. Nuestra compañera Celia Mendoza habló con una joven rusa que siguió los pasos de los ucranianos en busca de asilo, pero las puertas para ellos, para los rusos, están cerradas, al menos en Estados Unidos. En un abrir y cerrar de ojos, solo sabemos lo que nos muestra el gobierno. La vida de Leila Kolesnikova, una influencer rusa de 27 años que vivía en Ivanovo, Rusia, cambió para siempre. Como soy una influencer y tengo seguidores ucranianos, comenzaron a mostrarme fotos, videos y esas cosas. Y luego llegaron las sanciones. Se volvió realmente peligroso. Hablé en contra de la situación, en contra del gobierno y me amenazaron. Los refugiados ucranianos salen por esta puerta para llegar a los Estados Unidos, donde los esperan voluntarios que ayudan a estas personas en San Isidro, California. Sin embargo, para nacionales rusos, la situación es completamente distinta. Tijuana era la única frontera por donde dejaban pasar a todos. En ese momento estaban dejando pasar a los rusos. Cuando llegamos allí un día antes, dijeron que ya no aceptaban más rusos, que solo dejaban pasar a los ucranianos. Compartió con La Voz de América desde Ciudad Juárez el veterano de la guerra de Irak, Brian Eubanks, de 42 años, quien desde el 24 de febrero empezó a buscar sin éxito la forma de que su prometida pudiera entrar a Estados Unidos. Cada vez que nos acercamos a hablar con ellos, nos decían, no, váyanse. Se siente como si todo el mundo te odiara por el lugar en el que vivías. Realidad que se hace más evidente en la frontera sur de Estados Unidos, donde los ucranianos y rusos, víctimas de las acciones del presidente Vladimir Putin, llegan en busca de protección. Y nos ocupamos de la salud del planeta. No parece ser muy buena. En los próximos 5 años, la temperatura global podría aumentar 1,5 grados, lo recoge un estudio de la Organización de Meteorología Mundial. Este organismo asegura que existe un 50% de probabilidad de que esto ocurra y de que los fenómenos adversos cada vez sean mayores en nuestro planeta. Esto iría en contra de los acuerdos adoptados en la Cumbre del Clima en París, donde se fijó un límite precisamente de 1,5 grados en esa aceleración de las temperaturas. Lo que es evidente es que cada vez son más comunes las altas temperaturas récord en algunas regiones, también las inundaciones y los incendios. Bueno, Aridane González es investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y presidente del Comité Científico del Gobierno de Canarias para el Cambio Climático. ¿Qué tal, Aridane? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, a mí lo que me sorprende es esto del 50% de probabilidades de que suba un grado y medio la temperatura. Esto es casi como echarlo a cara o cruz. ¿Por qué? ¿Por qué no las tienen todas consigo? Sí, porque evidentemente lo que está pasando actualmente depende mucho de las emisiones de gases que vayamos a tener en los próximos años. Lo que sí parece que se va a cumplir es que no vamos a llegar a la reducción de emisiones de gases necesaria para evitar superar esa barrera de 1,5 grados centígrados de media del planeta. Porque si vemos la emisión de gases de todos los países, pues a pesar de que algunos estén haciendo una reducción, pues evidentemente no la están haciendo al nivel drástico que deben hacerlo, tal como ya se indica en el propio informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Igual es un prejuicio, pero a mí me da la sensación de que hay regiones, aquí en Europa, por ejemplo, donde nos estamos poniendo las pilas con este asunto, usted ahora me lo confirmará, pero claro, hay otras regiones en el mundo donde no hay, hay vía libre a contaminar lo que haga falta. ¿Esta percepción es correcta?
Sí, totalmente. De hecho, es uno de los grandes de las grandes demandas de la comunidad científica. Para luchar contra el cambio climático hacen falta acuerdos globales y vinculantes. Lo que no puede ser es que esté digamos, al criterio de diferentes gobernantes o países. En Europa se ha puesto la bandera de luchar contra esta lucha frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero hay otros países que no se lo toman tan en serio o simplemente ni siquiera lo tienen dentro de sus planes. Y luego, evidentemente, otra gran demanda que se hace de la comunidad científica es darle la importancia que tiene realmente, porque el cambio climático es la enorme pandemia de nuestro siglo y cada vez que hay que afrontar el debate de reducir drásticamente las emisiones, pues se pone en un segundo plano. Primero puede ser una pandemia, luego puede ser una guerra, luego puede ser posibles restricciones a gas en una parte de Europa, pero al final tenemos que tener claro una cuestión, y es que el cambio climático afecta a cada rincón del planeta, y no lo dicen solo los investigadores de las dos universidades públicas canarias, lo dicen todos los investigadores que están incluidos dentro del IPCC. Claro, aquí esta es una pregunta que suelo hacer cuando hablamos de este asunto. También está el no saber, ¿no?, de este tema para muchos. 1,5 grados, si lo ponemos así sobre la mesa, casi que nos parece poco, ¿no? Claro, eso cuando hablamos de 1,5 grados estamos hablando de 1,5 grados de media de la temperatura superficial del planeta. No estamos hablando simplemente de 1,5 grados en una variación diaria o diurna. Estamos hablando de que la región de Canarias, que tiene una media, que siempre hablamos de una primavera eterna, ¿no?, de en torno a unos 20-25 grados, pues va a estar esa media 1,5 grados por encima. Pero eso en regiones del planeta puede significar básicamente una tropicalización excesiva. ¿Qué pasa en regiones como Canarias? Como hemos visto, pues cuando la temperatura del mar aumenta, pues empiezan a florecer especies pues que pueden resultar nocivas o pueden haber colonización de especies acabando con especies que sean nativas de Canarias, pero además de eso, pues tiene implicaciones incluso en la propia desaparición de especies a lo largo y ancho de todo el planeta. Pero ¿realmente podemos parar el calentamiento global o aspiraríamos simplemente a ralentizarlo? Pues evidentemente se puede parar, obviamente que sí. Lo que pasa es que no vamos a poderlo parar de hoy a mañana. El calentamiento del planeta tiene mucho que ver con la concentración de gases que tenemos en la atmósfera, gases de efecto invernadero. Hoy estamos pagando las consecuencias de las emisiones de los últimos 200 años. Lo que tenemos que hacer es ya urgentemente adaptarnos a las condiciones futuras que sabemos cuáles son. Hablamos de fenómenos atmosféricos adversos, tormentas tropicales, hablamos de incendios, como bien decía en el report anterior, hablamos del aumento del nivel del mar, etcétera, etcétera. Pero además de todo eso, lo que tenemos que hacer es dejar de emitir gases de efecto invernadero para que en ese tiempo que nos estamos adaptando en el futuro, esa temperatura pueda disminuir, evidentemente. Lo que pasa que los resultados, cuando hablamos de clima, no podemos evaluarlos de la noche a la mañana, ni podemos tomar decisiones para pretender que nos den un resultado básicamente en 2-3 años. Tenemos que hablar de cuestiones a largo periodo de tiempo, y ahí es donde está la principal dificultad para llegar a grandes acuerdos que sean vinculantes. Hay varias consecuencias por el calentamiento global. La organización que advierte este estudio ahora lo pone sobre la mesa: el calentamiento y el mar, que va a ser más ácido, el hielo marino de los glaciares que se van a derretir, y las condiciones meteorológicas cada vez más extremas. ¿Una cosa va empujando a la otra o son fenómenos independientes entre sí? No, cuando hablamos de medio ambiente, de los efectos del clima, están bastante relacionados. El aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, por ejemplo, provoca que ese CO2 entre al océano. Al entrar al océano, por un lado está provocando ese calentamiento atmosférico, pero por otro lado también está provocando la acidificación de los océanos, o sea que disminuye ese pH, como bien usted decía. Pero además este calentamiento provoca que se derritan los glaciares y se provoca un aumento del nivel del mar, que también está vinculado al aumento de temperatura porque se dilatan las moléculas de agua. El aumento de las temperaturas también provoca que haya pues menor humedad y por lo tanto también puedan haber más incendios. Y ese cambio en las condiciones atmosféricas provoca que haya un cambio de régimen de viento, y por eso podemos tener mayor afección por calimas, por ejemplo, que es otro de los grandes aspectos. Y luego, uno de los grandes problemas que vienen derivados es la vulnerabilidad debida a las tormentas tropicales o los fenómenos atmosféricos adversos, como pueden ser esas. De tal forma que cuando se generan,
generalmente van buscando calor. Si la temperatura del agua de mar está más caliente en esta zona, pues esas tormentas pueden repercutir, y así lo han demostrado científicos de la Universidad de La Laguna, que cada vez están más cerca de Canarias. Claro. Al final, todos estos fenómenos climáticos están relacionados entre sí y provocan grandes fenómenos en cadena. Al final, tenemos que entender que el sistema terrestre es complejo, es dinámico, y cada actuación que estemos haciendo ahora pues tiene un tiempo de duración. Por eso es muy importante hablar de la adaptación al cambio climático, porque viene muy relacionada con la vulnerabilidad que tienen las sociedades, en este caso, que es la que nos trae aquí, la sociedad canaria, porque cuanto menos adaptados estemos, más vulnerables somos. Aridane, ha comentado las tormentas de arena, la calima, que en Canarias, no sé, ahora me confirmará usted, tenemos la sensación de que se viven de forma más frecuente y más intensa, aunque a lo mejor con esto del tiempo siempre hay una percepción. Pero ¿hay más fenómenos que ya estemos observando, que estemos viendo ya aquí en las islas, fruto de este calentamiento? Sí, las calimas no están directo, porque hay que destacar que cuando hablamos de cambio climático, para poder ver de verdad la vinculación de un fenómeno con el clima, tenemos que tener una observación a largo plazo, y no hay registros de calimas, digamos, que a tan largo plazo que sean sólidos. Sin embargo, sí que se ven, por ejemplo, pues lo que hablábamos ante la acidificación del océano, más de 25 años de medidas y observaciones en Canarias, pero también el aumento de la temperatura y de esa concentración de gases, tanto en el observatorio de Izaña como en la estación Stock, que está en el océano. Pero también hablamos de la tropicalización de especies, como especies invasoras, cada vez pues hay más en Canarias, pero también floraciones de algas masivas. Hemos visto casos que eran muy famosos en su momento, como las cianobacterias, pero otro tipo de microalgas que pueden ser nocivas, que cada vez pues van creciendo, y lo hemos visto, por ejemplo, en el Mediterráneo, y en Canarias se empiezan a ver algunos detalles. Por ejemplo, eso es de tan alta importancia porque además tiene repercusiones sociosanitarias. Así que, en este sentido, como decíamos antes, todos los cambios están en cadena, y Canarias ya es muy vulnerable al cambio climático por su región, por ser una región de islas, pero además empieza a ser muy vulnerable porque hay que empezar a trabajar la adaptación y además hacerla de forma estratégica, de forma coordinada, que también lo indica el IPCC en su último informe. Bueno, pues seguiremos hablando de este tema, ojalá que con mejores noticias, pero yo me veo un poco pesimista, me siento un poco pesimista por todo lo que nos está contando Aridane. Esperemos que no, esperemos que no. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y vamos a hablar de una cuestión que en estos tiempos que vivimos, en los que cuesta sorprendernos de nada, pues bueno, que todo parece posible. Por eso casi hemos tomado con naturalidad que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aborde un monográfico sobre ovnis. Nunca se había debatido abiertamente sobre estos avistamientos documentados, y para los que no se encuentra por ahora una explicación. Miren, este tipo de fenómenos se dan, por ejemplo, miren este avistamiento de un objeto no identificado. Los pilotos de ese aparato persiguen a un objeto mucho más rápido que ellos y que parece hacer piruetas imposibles para cualquier diseño conocido. Aún no se ha encontrado explicación, lo que no quiere decir que se trate de un objeto extraterrestre. Los secretos que esconde el Área 51 en Estados Unidos han interesado a muchos presidentes. Carter, Clinton e incluso Obama intentaron desclasificar los documentos, pero sin éxito. Medio siglo después, un informe publicado en 2021 recoge 140 casos de fenómenos aéreos no identificados desde el año 2004. Todos van en contra del viento, alerta el piloto que grabó estas imágenes, que se incluyeron en el informe del Servicio de Inteligencia de Defensa. UAPs, correct? Ronald y Scott, dos funcionarios del Servicio de Inteligencia, han comparecido en el subcomité del Pentágono para responder a las preguntas sobre este misterioso informe. What are UAP? Put simply, ambos han sido muy cuidadosos a la hora de determinar el origen real de estos supuestos extraterrestres. Desde el departamento valoran si supone una amenaza para la seguridad nacional. Reconocen que varios casos se han clasificado sin dar respuesta. En los últimos meses se han comunicado más de 400 avistamientos de presuntos ovnis, aún sin confirmar su veracidad.
Con esta comparecencia, el Pentágono quiere animar a los pilotos que observen estos fenómenos a comunicarlos al servicio de inteligencia. Un cambio en la estrategia del gobierno que durante décadas desvió y desacreditó las observaciones de ovnis y platillos volantes. Bueno, seguimos en Estados Unidos porque siguen las renuncias de millones de trabajadores. En concreto son más de 4,5 millones las personas que han dejado sus empleos solo en el mes de marzo. Con este panorama los expertos advierten, la inflación podría ser incluso más fuerte. Pese a la creación récord de 11.5 millones de empleos durante el mes de marzo, en Estados Unidos persiste una deserción laboral que afecta a industrias como el turismo, entretenimiento, alimentación, construcción y muchas más. Expertos aseguran que la tendencia se ha exacerbado con la inflación, pues ha hecho que los empleados evalúen sus prioridades. ¿Tiene todos los recursos? ¿Qué tipo de cultura y de cómo se siente ese empleado todos los días venir a trabajar? ¿Se siente a gusto? ¿Se siente que es parte de una familia, que es parte de un propósito, que es parte de algo más grande? Porque si no, todos se van a seguir reevaluando esto. Entonces, ¿cuál es el trabajo ideal? De acuerdo con Brianda Barrett, reclutadora profesional, la mejor oferta debe incluir mucho más que dinero y beneficios de salud. Van a tener que tener otros beneficios, no nada más de visión y dental, sino van a tener que tener otro tipo de beneficio para que las personas que estén aplicando quieran trabajar ahí. Jornadas de 4 días laborables por semana, descuentos para entretenimiento familiar, ayudas financieras para transporte y otros gastos y, por supuesto, la cada vez más popular flexibilidad para trabajar desde casa son algunas de las cosas que cada vez más empresas suman a su lista de beneficios para atraer y retener más empleados. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. Vamos a volver a hablar de temperaturas, del episodio de calor al que se enfrentan en buena parte de España en pleno mes de mayo. Un poco adelantado el verano, ¿verdad, Antonio? Sí, esa es precisamente la conclusión a la que estamos llegando. Bueno, estaba muy pendiente de la entrevista que estabas haciendo, Roberto, y la cosa, como tú decías, pinta mal. Esperemos que se cumpla esa esperanza. Bueno, sí, vamos a ver una previsión de temperaturas para las próximas 72 horas en la península. Fíjate cómo esos colores rosas se van apoderando de buena parte de la península. ¿Eso qué quiere decir? Hoy estamos, ahora mismo, temperatura máxima del día, ahora mismo a las 2:30, en 2:30 hora peninsular, 1:30 hora canaria, en torno a los 35,8 grados, pero se va a quedar corta. Lo que se espera para el próximo sábado es que esas temperaturas incluso puedan superar los 40 grados. Hay repartidos avisos amarillos y avisos naranjas por diferentes comunidades autónomas. Las más afectadas serán las del sur, porque ese aire entra desde África, incluso ya está llegando con calima, pero también en el norte van a subir mucho las temperaturas. Y aquí en Canarias vamos a estar tranquilos, con régimen de viento alisio. Fíjate el viento, y tampoco demasiado viento. Fíjate que vamos a ver la previsión del viento para las próximas 72 horas también, los próximos 3 días en Canarias. Lo que hay verde es viento de cierta importancia en superficie, pero fíjate que no hay prácticamente ninguna mancha amarilla. Va a haber más viento en la provincia de Las Palmas que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Se intensifica un poco ya llegando al viernes, pero bueno, viento alisio y viento tranquilo. Mañana incluso el viento puede ser algo de componente norte. La previsión para las próximas horas, y esto ya va a ser para mañana, es régimen de alisio con esa mezcla de componente norte. Fíjate cómo señalamos el viento del norte con nubes en el norte de las islas, temperaturas suaves. Esta tarde podremos llegar a los 28 grados, mañana también 27, 28 grados en las costas del sur, con sol efectivamente en el sur y en el suroeste, pero con algo de nubes en el norte y el nordeste de todas las islas. Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa van a tener un poquito más de viento, un poquito menos de nubes, y esas costas protegidas serán las del oeste, del sureste, perdón, en el caso de aquellas islas. Bueno, buen tiempo y no tanto calor como en la península, claro, que no está nada mal. Benditos Ni calima, como en México, que están esperando una ola de calima enorme, ¿no? Sí, porque fíjate, aquí se ve cómo eso es un vídeo, cómo sale hacia la península, y también cómo esa previsión de calima, siempre por el sur de Canarias, muy al sur de Canarias, va atravesando... Nosotros estamos aquí. Ahí, en la península, ahí tienen calor y calima. Y fíjate cómo va atravesando, lo vamos a ver otra vez, cómo va atravesando todo el océano Atlántico, pasa por Azores, si no me equivoco, como tú decías, muy al sur de Canarias, pasa por todo el océano Atlántico y llega hasta el Caribe. En México están esperando la llegada de esta calima para el fin de semana, si se cumplen las previsiones, pero también mezclado con lluvias y con un ciclón que se podría estar formando. O sea, que el fin de semana... No, Azores por aquí también llega algo, ¿eh? Pero ¿yo dije Azores? No llega tanto, sí. Yo decía Cabo Verde. Cabo Verde está por ahí, sí, que llega ahí, le pasa justo por encima toda esa corriente. Exacto. Pues sí. Bueno, pues ese tiempo revuelto en México y la costa este de Centroamérica también, un poquito más al sur, para este fin de semana. Nos vamos a nuestro siguiente destino, y esto es lo que está ocurriendo no ya el próximo fin de semana, sino
sino ya en Brasil y también en Uruguay. Otro ciclón, en este caso extratropical, que está azotando las costas de estos dos países y está dejando importantes consecuencias. Por ejemplo, aquí en Brasil, aparte de este oleaje que estamos viendo, una persona desaparecida, un pescador y también 800.000 personas que se han quedado sin luz. Y en Uruguay, la imagen más llamativa es la que vamos a ver, un oleaje de espuma. Fíjate, esto está ocurriendo en las costas de Uruguay, pero allí también una persona ha fallecido y los vientos en estas últimas horas han incluso rondado los 100 kilómetros por hora. Se dice que este ciclón extratropical podría convertirse en huracán, lo veremos. En ese caso sería que las velocidades del viento superasen incluso los 120 kilómetros por hora. Veremos si llega a esa... Toda la espuma, de ese mar batido, ¿no?, contra las olas. Sí, esto se forma por una mezcla entre porquería en el mar, vamos a decirlo así, y también esos vientos sostenidos que hacen que, por lo visto, en esta zona en concreto de Uruguay sea frecuente que ocurra alguna que otra vez al año. ¿no? Sí, bueno, con esa espuma muy curioso. Y bueno, y fíjate, el viento, como ha hecho que el temporal de mar haya sido también importante. Como te decía, un pescador fallecido, una persona fallecida en Uruguay y un pescador desaparecido ahora mismo en Brasil. Bueno, más cosas. ¿Qué es el cinturón verde que están planteándose en Irak? A ver, fíjate, en las últimas semanas hemos hablado en varias ocasiones de tormentas de arena en Irak y hemos visto incluso imágenes de esos cielos en Bagdad cubiertos de naranja. Bueno, pues en esta ciudad sagrada, que está también en Irak, han decidido construir este cinturón verde, lo estamos viendo, es eso, es un cinturón de 100 metros de anchura compuesto por eucaliptos, por ficus, también por olivos, por palmeras, bueno, todo ahí mezclado, y de 250 kilómetros de longitud alrededor de esta ciudad sagrada, y lo que esperan es conseguir que el centro, lo que está en el medio de ese diámetro de ese perímetro de 250 kilómetros, se mantenga a salvo de esas tormentas de arena. Dicen que será una barrera natural que conseguirá que se forme una especie de oasis ahí dentro donde no entre las tormentas de arena. Ahora mismo está en fase de crecimiento, hay 50.000 árboles o diferentes tipos de árboles previstos que se plantean aquí. De momento se han plantado unos 20.000, están creciendo. Veremos si efectivamente en el futuro vamos a tener que rodearnos todos de plantas para que no nos invada la arena. Evidentemente, porque si no se riega eso no crece ahí en medio del desierto. Y una última curiosidad, Roberto. De aquí de Irak nos vamos a ir rápidamente hasta Perú, hasta donde también tuvieron que viajar, pero hace 7 millones de años, los cocodrilos que han encontrado. Bueno, han encontrado los fósiles. 7 millones de años llevan enterrados ahí. Dicen que es una especie de cocodrilo que no existía hasta este momento, que puede ser incluso ese eslabón perdido en la formación de los cocodrilos, y que están en Perú, pero es que vinieron nadando desde Europa o desde África, atravesando también como la calima que vimos antes, pero por el agua, atravesando el océano Atlántico hasta llegar hasta este país. También lo han encontrado en un desierto. Y en ese desierto, bueno, este es el bicho, fíjate, la recreación del bicho, un poco diferente a los cocodrilos que tenemos en la actualidad. Dicen que en el desierto donde hallaron este fósil, antes no era un desierto, sino que era una superficie acuática y ahí estaba este cocodrilo, ahora mismo fósil, viviendo en libertad. Claro, que hay muchos desiertos de ahora antes eran lagos o mares, ¿no? Y se encuentran incluso conchas en algunos de ellos. Claro, porque ese cambio climático. Que se encontró con este cocodrilo, me imagino que un pequeño susto se llevaría si es que lo encontró de una forma parecida a esta. Pues nada, Antonio, será hasta mañana. Gracias, Roberto, hasta mañana. Bueno, nuestra penúltima historia de hoy nos lleva hasta Italia para ver una noticia buena y una mala para el ganador de esta etapa, de la última de ayer del Giro de Italia. Bueno, la noticia buena es que ganó esa etapa, además es la primera que gana una persona de raza negra. Biniam Girmay, un eritreo que ganó, como ven, al sprint. El problema vino después aquí, lo acaban de ver, en el momento de celebrar en el podio este triunfo. Al recoger su premio para ganar la etapa, le tocó, como manda el protocolo, abrir una botella de vino, Prosecco concretamente. Bueno, pues el corcho le dio en un ojo y no ha sido una tontería, porque aunque él está bien, se lo han tenido que llevar al hospital, donde le recomendaron dejar de hacer deporte por el momento, no tomar la salida en la etapa ya de hoy del Giro. Questo successo importantissimo, un successo che aveva già sfiorato alla prima tappa. Bueno, y hoy se celebra el Día Mundial de los Museos, así que hemos decidido terminar nuestro programa visitando uno, el Reina Sofía de Madrid, que en estos días propone una muestra de cartografía de lo que ha ocurrido en el arte en Latinoamérica, desde los años 60 hasta la actualidad. Girográfico, como el muro en la hiedra se titula,
Con esta exposición nos despedimos hasta mañana. Se quedan con Paco Luis Quintana y Telenoticias 1. Nosotros volvemos a partir de la 1:30 para decirles, para darles toda la actualidad en Atlántico Noticias. ¡Feliz día!